Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué no debemos rezarle a la Virgen María. Es un video dedicado especialmente para el pueblo cristiano católico. Por eso usamos el verbo rezar. Realmente el verbo es orar, orarle a Dios. Pero vamos a usar el verbo rezar porque los católicos están acostumbrados a decir rezar. Hermanos, para nadie es un secreto que las iglesias evangélicas, sobre todo, discriminan y rechazan a la Virgen María. Muchas veces la critican. Y eso está mal, hermanos. A la Virgen María hay que respetarla, porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Mujer bendita entre todas las mujeres, mujer bendecida por Dios, que en su vientre engendró al Mesías, al Redentor, a nuestro Salvador, Jesucristo. Claro que hay que respetar a la Virgen María, buena mujer, que estuvo hasta el final con Jesús, que sufrió y lloró por su muerte en cruz. Buena madre, María. Excelente ejemplo de madre. Y los cristianos debemos respetar a la mamá de Jesucristo. Sin embargo, nosotros debemos respetar a la Virgen María, pero no debemos adorarla y no debemos endiosarla. Eso está mal, hermanos. Tenemos que respetar a la Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el cristiano no debe adorar y no debe endiosar a la Virgen María. La honra, la gloria es para Jehová, nuestro Dios. Cometemos errores muchas veces porque no tenemos conocimiento bíblico. No tenemos un verdadero conocimiento de la Santa Escritura, de la palabra de Dios. No tenemos la capacidad de discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, porque como cristianos muchas veces vivimos una vida mediocre, una vida llena de ignorancia cristiana, donde no escudriñamos por voluntad propia la palabra de Dios, la Santa Biblia. Muchas veces nos conformamos, solamente recibimos las migajas bíblicas del sacerdote en la misa del domingo. Por lo general, el cristiano católico es ignorante. No lee la palabra de Dios, la Biblia. Se conforma en saber, en conocer los versículos famosos que todo el mundo repite en las calles, las historias más conocidas de Jesús, pero se conforma con eso. No quiere ir más allá. No lee completamente los libros de la Santa Biblia. No hay un interés realmente en ser cristiano o cristiana. Se cae en la mediocridad porque no hay un compromiso realmente en conocer la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esos católicos dicen ser cristianos, pero no reflejan el carácter de Jesucristo. No conocen la vida de Jesús registrada en la Biblia. Y por ese desconocimiento es que terminan cometiendo graves errores, como rezarle a santos y a santas que no tienen ningún poder para interceder por nadie.
Hay que tener cuidado, hermano, muchísimo cuidado. Si usted no ha leído completamente la Santa Biblia, usted está desprotegido y el enemigo, Satanás, se aprovecha de tu ignorancia, de tu indiferencia cristiana, de no querer saber la verdad. Y por eso caes en el error. Y por eso le prendes velitas a la Virgen María, te arrodillas y le rezas para que interceda por ti. Aunque eso está mal, pero tú lo haces porque estás siendo manipulado por Satanás. No estás cumpliendo con la palabra de Dios. Miren, hermanos, cristianos católicos, ustedes deben entender que la Santa Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Un cristiano católico tiene que leer completamente la Santa Biblia para poder decir que realmente es cristiano o cristiana. Tú no puedes seguir a quien no conoces. No puedes decir que eres cristiano si no has leído la Biblia completamente. Tú no has leído completamente la Biblia. No eres cristiano. No lo eres. No lo eres, hermano. No lo eres. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Usted tiene que conocer primeramente la palabra de Dios para tener el conocimiento bíblico, que entonces sí te va a convertir en un cristiano, en una cristiana, informado, que conoce, que domina y que comparte la palabra de Dios. Pero no te puedes conformar a solamente escuchar unos versículos que todo el mundo conoce, que todo el mundo repite, pero no hay un compromiso por conocer fehacientemente la palabra de Dios. Te estás engañando y cometes errores por tu ignorancia. Debemos respetar a María, la Madre de Jesucristo, pero no debemos rezarle. No debemos prenderle velitas ni a santos ni a santas. No debemos arrodillarnos para que ellos o ellas intercedan por nosotros. Eso es pecado, hermano. Mire, si usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar ningún versículo donde se nos diga que debemos rezarle a la Virgen María. No hay versículo, no hay capítulo, no hay profeta, no hay apóstol, nada ni nadie dice en la Biblia que debemos rezarle a la Virgen María. Eso está mal. Si usted le reza a la Virgen María, tiene que saber que eso no es bíblico. La Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María, ni a santos ni a santas. La Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María. ¿Por qué usted le reza a la Virgen María si la Biblia, que es la palabra de Dios, no dice que debemos rezarle a la Virgen María? ¿Por qué lo haces si la Biblia no dice que debemos hacer eso? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué haces cosas? ¿Por qué haces rituales, ceremonias que no son respaldadas por la palabra de Dios? ¿Por qué le rezas a gente que la palabra de Dios, la Biblia, no dice que debemos rezarle? ¿Por qué haces eso? Por ignorancia. Porque no has leído completamente la Biblia. Estás desprotegido y Satanás se aprovecha de tu ignorancia para hacerte caer en la trampa de adorar y de endiosar a personas que no deben ser ni adoradas ni endiosadas. Es importante, hermanos, es fundamental comprender que el buen cristiano debe tener conocimiento bíblico
debe haber leído completamente la Biblia para tener la capacidad de discernimiento que te va a permitir saber si lo que estás haciendo está bien o si lo que estás haciendo está mal. Eso solamente se consigue teniendo dominio de la Biblia. Tienes que leerla completamente, hermano. Si usted no quiere ser un cristiano católico mediocre, tienes que leer completamente la Biblia. Si no, te estás engañando. Estás corrompiendo la palabra de Dios, la vicias, la contaminas, porque estás haciendo cosas que no son apoyadas ni registradas por la Biblia. Miren, hermanos, Jesucristo en su ministerio en la tierra nos pidió que debíamos orarle a su Padre Jehová, y nos dijo la forma correcta para orarle a su Padre, que también es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesucristo, durante su ministerio en la tierra, nos explicó, nos dijo cómo entrar en santa comunión con Jehová, con su Padre, para que nosotros, que creemos en Dios, podamos hacer nuestras oraciones, nuestras plegarias, y sean escuchadas por Jehová, por nuestro Padre. Y hay que entender que solamente a través de Jesucristo, que es Dios hecho carne, es que podemos entrar en comunión y ser escuchados por Dios, por Jehová. La oración cristiana, la plegaria cristiana, se logra únicamente a través de Jesucristo. Y Jesús en la Biblia nos dice, nos pide que debemos rezarle únicamente a Dios, a Jehová. Y nos dijo la forma correcta de orar, de rezar. Jesucristo nunca jamás pidió que le rezáramos a su mamá. Jesucristo no dijo que debemos rezarle a la Virgen María. Nunca lo dijo. La Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María. Jesucristo en la Biblia nos enseñó a rezarle a Dios, únicamente a Jehová. Nos explicó la forma en que debemos correctamente orar para ser escuchados y recibir el favor de Dios. Jesús no dijo que debemos rezarle a su mamá, a la Virgen María. No dijo que hay que rezarle a San Benito de Palermo, a la Virgen de las Mercedes, a la Virgen de Fátima, a San Antonio, a San Patricio. No, hermanos. Jesucristo no dijo que debemos prenderle velitas, ni arrodillarnos, ni rezarle a santos y a santas. No, hermanos. Jesucristo nos dijo que la oración debe ser únicamente para Dios, Jehová. Y a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es que Jehová escuchará y va a interceder por nosotros. Es así, lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, si la Biblia no dice que hay que rezarle a la Virgen María, y si Jesucristo nos enseñó a rezarle únicamente a Dios, ¿por qué usted le reza y le pide a santos y a santas que irrespetan la palabra de Dios? ¿Por qué lo haces?
por ignorancia, hermano, por mediocridad, mi hermana, porque no has leído completamente la Biblia. Entonces cualquiera llega y te dice una mentira y tú te crees esa mentira. Y si esa mentira la cometía tu mamá, si esa mentira, si ese engaño lo cometía tu abuelo, si esa mentira ha pasado de generación en generación en tu familia, tú sigues cometiendo el mismo error porque jamás han leído completamente la Santa Biblia. Por eso viven en el error, por eso prostituyen la fe cristiana. Rezarle a santos y a santas es prostituir la fe cristiana, porque Jesucristo no pidió eso. En la Biblia, que es la palabra de Dios, Jesucristo dijo que solamente debemos rezarle a Jehová, a Dios, nuestro Padre. No dijo que hay que rezarle a su mamá. No. Solamente a Dios. La honra y la gloria para Padre Jehová, como debe ser. El culto sano, el culto bíblico, el culto cristiano, así debe ser. Pero cuando usted le prende velitas, se arrodilla y le reza a la Virgen María, usted está prostituyendo la fe cristiana, porque hacer eso es anticristiano. Hacer rituales, ceremonias que no son apoyadas por la Santa Biblia, eso es anticristiano. Un cristiano no hace esas cosas, pero las hace. ¿Por qué las hace? Por ignorancia, porque nunca ha leído completamente la Santa Biblia. Y usted, amigo católico, usted, amiga católica, en vez de criticarme, en vez de ponerle no me gusta a este video, en vez de molestarse, mejor lea la Biblia. Lea completamente la Biblia. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Y usted mismo o usted misma se dará cuenta, comprenderá que la Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María. No dice que debemos rezarle a la Virgen de Guadalupe. No dice que debemos rezarle a santas y a santos que, aunque hayan tenido vidas ejemplares, vidas de amor al prójimo, aunque hayan hecho el bien durante su peregrinaje en la tierra, más allá de eso, no se justifica adorar y no se justifica endiosar a santos y a santas. Eso es anticristiano. Eso es prostitución de la fe cristiana. Mis hermanos, Jesucristo se entregó en la cruz por amor a pecadores como usted y yo. En la cruz, Jesucristo expió todo el pecado de la humanidad. Con su preciosísima sangre, Jesucristo expió toda la culpa, todo el pecado, toda la maldad, toda la perversión del ser humano. Y gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a haber derramado su preciosísima sangre en la cruz, Jesucristo nos reconcilió. Gracias a Jesucristo fuimos reconciliados con Padre, con Jehová, con Dios. Dios hoy escucha tu oración gracias a Jesucristo. Jesús reconcilió al hombre con Jehová, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Solamente gracias a Jesús es que Jehová escucha
nuestras oraciones e intercede a nuestro favor. Solamente gracias a la sangre preciosa de Jesús que expió en la cruz del Calvario. Solo a través de Jesús, solo Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro protector, el que nos ayuda, el que aboga por nosotros. Por eso se entregó en la cruz. Por eso, para nuestra redención, para nuestra oportunidad de vida eterna, para reconciliarnos con Jehová, para ser perdonados, para vivir en libertad. Para eso Jesucristo murió en la cruz, para perdonarte a ti y para perdonarme a mí, y que hoy podamos orar o rezar y ser escuchados por Dios. Pero cuando usted pide la intercesión de la Virgen María, pide la intercesión de una virgen, pide la intercesión de un santo, y le prende velitas y se arrodilla y le pide a ese santo o a esa virgen que te ayude para que Dios te conceda un favor o un milagro, eso está mal, hermanos, muy mal. Eso es pecado, hermanos. Eso es tremendamente mal. Porque cuando usted hace eso, usted invalida, usted se olvida, usted no reconoce la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Porque Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Jehová y para que Jesús intercediera por nosotros con Padre, con Dios, solo a través de Jesús. Pero cuando usted le pide la intercesión a un santo del mundo, a una virgen que se apareció supuestamente en alguna ciudad, en algún pueblo de la tierra, cuando usted le pide a esas vírgenes o a esos santos que intercedan ante Dios para tu favor o para recibir un milagro, eso es pecado, hermanos. Eso va en contra de Jesucristo. Estás siendo perverso, mal agradecido. No estás reconociendo la gloria de Dios, la gloria de su Hijo. Eso está mal, hermanos. Muy mal. Solo a través de Jesucristo es que Jehová escucha nuestras oraciones e intercede a nuestro favor. Solo a través de Jesucristo. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Jesucristo nos reconcilió con Jehová, nos dio acceso directo, acceso libre a Jehová. No hay que buscar, no hay que pedir la intercesión de otra persona, de otro ser. No, hermanos, eso es invalidar el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. No hay que buscar un intermediario que no sea Jesucristo. No hay que buscar a otra persona que interceda por nosotros porque hizo cosas buenas en la vida y entonces ahora merece ser santificado y endiosado. No, hermanos, eso está mal. Por muy buenas cosas que haya hecho ese santo, o por muy buenas cosas que haya hecho esa santa, fueron pecadores, hermanos. Fueron pecadoras, sí, hermanos. Por muy buenas cosas que hayan hecho aquí en la tierra, ese santo o esa santa siempre fue un pecador y una pecadora, sucios como nosotros. El único hombre que pisó esta tierra sin mancha de pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso la honra y la gloria solamente es para Jesucristo, y con su sacrificio en la cruz
nos reconcilió con Jehová. Y solamente a través de Jesús podemos llegar hasta Dios. Nuestras oraciones son escuchadas por la intercesión de Jesús, que con su sangre derramada en la cruz nos reconcilió con Jehová. Solo a través de Jesús. Solamente a través de Jesucristo. Cuando usted invoca a vírgenes, cuando usted invoca a santos, cuando usted le prende velitas, se arrodilla y le pide a esos santos y vírgenes que te curen, que te ayuden económicamente, que te consigan un trabajo, que ayuden a tu familia, que te ayuden a comprar un carro, que te curen de una enfermedad. Cuando tú invocas a vírgenes y a santos para que intercedan por ti ante Dios, eso es pecado. Eso es anticristiano. Si quieres, hazlo. Esa es tu decisión, pero no te llames cristiano, porque un cristiano de verdad no hace eso. Si quieres, hazlo, pero no te llames cristiano, porque un cristiano sabe que solamente a través de Jesucristo podemos obtener el favor de Dios. Solamente Jesucristo es nuestro intercesor. Por eso se dio en la cruz, por eso murió en la cruz, por ti y por mí, por los pecadores. Entonces, ¿cómo te vas a buscar a otro o a otra que interceda por ti y te llamas cristiano? Por favor, no, hermano, eso está mal, eso es pecado. Es repudiable hacer eso, es repudiable que un cristiano invoque a santos, invoque a santas para que intercedan por ellos ante Dios. ¿Es que acaso Jesús no es suficiente? ¿O es que no sabes lo que hizo Jesús en la cruz por amor a ti y por amor a mí? ¿No sabes? Ah, pero es que no has leído la Biblia completamente. Te conformas con las migajas bíblicas que te dice el sacerdote el domingo, con esos discursos rebuscados donde solamente se dice lo que la gente quiere escuchar, pero no se reprende el pecado, no se investiga realmente la vida y la obra de Jesucristo. Y por eso los falsamente cristianos hacen cosas anticristianas, porque viven en la ignorancia. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener cuidado. La Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María. Jesucristo nos dijo en la Biblia que solamente debemos rezarle a Dios, solo a Él. Así, un cristiano mentalmente sano es que debe orar y pedir la santa intercesión de Jehová. No debemos prostituir la fe cristiana. No debemos hacerlo. Aunque muchos lo hagan, nosotros, si realmente somos cristianos, si realmente somos cristianas, debemos tomarnos en serio la oración, realmente saber a quién y por qué estamos orando. No es hacer lo que todo el mundo hace, mis hermanos. No es hacer lo que todo el mundo hace. No es hacer lo que hacía mi mamá, lo que hacía mi abuelo, lo que yo vi de niño. No, hermano. Es un compromiso real. Lea la Biblia completamente y usted será protegido y amado realmente por Dios. Yo todavía recuerdo, hace como 20 años, yo estaba en el cuarto de mi abuela
y ella estaba viendo el canal EWTN. En ese canal transmitían programas de la Madre Angélica. Muy famosa esa madre, la Madre Angélica. Ella siempre predicaba, hablaba, hacía estudios bíblicos en ese canal EWTN. Y yo recuerdo que mientras estaba acompañando a mi abuela en su cuarto, escuché a la Madre Angélica, estoy hablando de hace 20 años, la escuché decir que ya era tiempo, de proclamar a la Virgen María como co-redentora junto a Jesucristo. Eso lo dijo la Madre Angélica, que la Virgen María debía ser corredentora. Yo recuerdo que en ese momento a mí como que me perturbó, me confundió, mejor dicho. Aunque yo no tenía en ese momento el conocimiento bíblico suficiente para saber si lo que estaba diciendo estaba mal o estaba bien, espiritualmente me confundió, me hizo sentir mal. Porque desde niño yo siempre respetaba a Jesucristo, sabía de lo que hizo en la cruz. Era algo que yo sentía que era serio, que era único lo que hizo Jesús, la redención. Sentía que solamente era Él. Cuando me hablaban de cristianismo o yo iba a la iglesia, sabía que todo giraba en torno a Jesús, aunque no había leído completamente la Biblia. Pero espiritualmente yo sabía que Jesús era todo en la vida. Y escuchar a esa madre en ese canal EWTN decir que la Virgen María tenía que compartir el título de redentor y ser corredentora junto a Jesucristo, eso fue algo que a mí me confundió y hasta me molestó, la verdad. Y yo lo escuché hace como 20 años. Y hoy entiendo, hoy comprendo, 20 años después, del grave error en el que caen los católicos. Cómo prostituyen la fe cristiana. La falta de respeto, la herejía, la apostasía, el ecumenismo, equiparar, emparejar, poner al mismo nivel a Jesucristo y a la Virgen María, como si estuviera bien que compartieran el título de Redentor. Decir que María tenía que ser corredentora cuando solamente Jesucristo fue colgado en el madero, en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo derramó su preciosa sangre por toda la humanidad para expiar todos los pecados de sucios pecadores como nosotros, que no merecíamos ser redimidos por Jesús, porque somos pecadores, pero Jesús, por amor a la humanidad, por lealtad a su Padre, se dio en la cruz y murió en la cruz. Fue asesinado en la cruz para reconciliarnos con Jehová, para que hoy Jehová, Dios, escuche tu oración. Jesús murió en la cruz. Solo Jesús, hermanos, solo Jesucristo, solo nuestro Señor Jesucristo. Y escuchar a esa madre supuestamente cristiana pedir que la Virgen María fuera nombrada corredentora, ponerla al mismo nivel de Jesucristo. ¡Wow! Qué tristeza, la verdad.
Qué tristeza. ¿Y cuántos cristianos católicos piensan igual que la Madre Angélica? O pensaban igual que la Madre Angélica. ¿Quién se atreve a decir que la Virgen María debe ser corredentora junto a Jesucristo? ¿Quién se atreve a decir eso? Tú, mi hermano, tú, mi hermana. ¿Te atreves a decir, a pedir que la Virgen María sea corredentora junto a Jesucristo? ¿Te atreves a pedir eso? Lamento mucho, la verdad. No solamente la ignorancia y la mediocridad, sino también lamento mucho la miseria espiritual del católico. Lamento mucho la miseria espiritual del cristiano católico. Lamento mucho la prostitución de la fe cristiana del católico. Lamento mucho que el cristiano católico sea tan pero tan mal agradecido, que pida y quiera que la Virgen María sea corredentora junto a Jesucristo. Me duele eso. Me duele porque en el pasado yo fui católico. Yo provengo de una familia católica. Pero hoy sé que toda la honra y toda la gloria es para Dios, para su Hijo Jesucristo, para el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El favor, la intercesión, la oración solamente debe ser para el Padre, para su Hijo y para el Consolador, el Espíritu Santo. Pretender que vírgenes, que santos, que santas intercedan por nosotros es prostituir la fe cristiana. Eso está mal. Eso está muy mal. Pero lamentablemente, el cristiano católico vive haciendo el mal. Cada vez que le prende velas, cada vez que se arrodilla y cada vez que pide que un santo o una santa sea su intercesor o su intercesora para llegar a Dios. Eso está mal. Eso está muy mal. No se justifica hacer eso. Jesucristo nos dio acceso directo, acceso libre. Podemos estar en santa comunión con Dios, con Jehová, por nosotros mismos. Para eso Jesucristo murió en la cruz, para reconciliarnos con Jehová. Por eso Jesucristo nos dijo cómo debíamos rezarle a su Padre. Todo santo, todo sano, todo solemne, todo limpio como debe ser. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, no debemos rezarle a falsos santos, a falsas santas, que no pueden interceder a nuestro favor ante Dios. Porque la adoración solamente debe ser para Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Hermano, tenemos que respetar la palabra de Dios, la Biblia. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Juan se arrodilló, intentó adorar y se arrodilló ante un ser que no era Dios y fue reprendido. Fue reprendido Juan porque se arrodilló ante un ser que no era Dios. Y se le dijo que solamente había que arrodillarse, había que honrar, glorificar a Dios, solamente a Dios. La honra y la gloria es para Dios. En el libro de Apocalipsis, Juan se arrodilló ante otro ser que no era Dios. Y este ser le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Que solamente la honra, la gloria, la adoración era para Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Es como un recordatorio que hace la Biblia al final. Por eso ocurre en el libro de Apocalipsis. Y nos deja claro que no debemos adorar a otro ser más que a Dios. Cuando usted se arrodilla, cuando usted prende velitas y se arrodilla y le pide a ese santo o a esa santa que interceda por usted ante Dios, eso es pecado, eso está mal. Solamente debemos arrodillarnos por amor a Dios, para pedir su intercesión a través de Jesús. Un mismo Dios, hermanos, un mismo Dios. Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, un mismo Dios. Ese es el culto sano. Si te arrodillas es para invocar a Dios, Jehová, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la comunión santa, la que realmente intercede por ti, la santa comunión entre Dios y el hombre. Pero cuando tú contaminas, prostituyes la fe cristiana, pidiéndole a falsos santos del mundo, pidiéndole a falsas santas del mundo que te ayuden y que intercedan por ti ante Dios, eso está mal. Eso contamina tu relación con Dios. Bloquea tu relación con Dios. Cuando tú le pides a falsos santos del mundo y a falsas santas del mundo que intercedan por ti ante Dios, tú estás bloqueando tu relación con Dios. La estás ensuciando. Mi hermano, estás bloqueando tu relación con Dios cuando piensas que un falso santo del mundo o una falsa santa del mundo te va a ayudar y va a interceder por ti ante Dios. Eso está mal. Ese hombre que tú llamas santo, por muy buenas cosas que haya hecho en la tierra, fue un pecador. Tal vez un pecador arrepentido, pero pecador. Si pisó esta tierra, fue un pecador. Esa supuesta santa del mundo que tú piensas que te va a ayudar ante Dios, fue una pecadora. Tal vez una pecadora arrepentida, pero pecadora. Si pisó esta tierra, fue una pecadora. El único hombre que ha pisado la tierra sin pecado
sin mancha de pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y no habrá otro. Por siempre fue, es y será nuestro Señor Jesucristo, el único hombre que ha pisado la tierra sin pecado, sin pecar, sin mancha de pecado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por medio de Jesucristo, que expió nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario, es que Jesucristo logró la redención del hombre. Jesucristo reconcilió al hombre con Jehová gracias a su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Por eso solamente Jesucristo es nuestro intercesor para recibir el favor y la gracia de Dios. Cualquier otro santo, cualquier otra santa que tú te busques para que interceda por ti, para que te ayude ante Dios, tienes que saber que eso está mal, porque ese santo o esa santa no estuvo libre de pecado. Fue pecador y fue pecadora. Que se arrepintió, que hizo cosas muy buenas por el cristianismo, que fue un buen ejemplo, que tuvo buena moralidad. No lo dudo, pero eso no lo convierte en un santo. Y eso que haya hecho de bueno en la vida tampoco la convierte en una santa, porque fueron sucios pecadores como tú y yo. Todos, hermanos y hermanas, todos hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores. El único que no pecó en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es por medio de Jesús que podemos orar y pedirle a Jehová que nos ayude. Él, Jesucristo, es nuestro único intercesor. Solamente Él, no hay otro. Y nunca lo habrá. Por siempre, solamente a través de Jesucristo es que podemos llegar y ser escuchados por Jehová. Jesús es nuestro único y suficiente intercesor. Basta y sobra con nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermano católico, no tiene que estar buscando a falsos santos, no tiene que estar buscando a falsas santas, no tiene que estarle prendiendo velas, ni arrodillarse ante gente que murió y que fue tan pecador como tú y yo, o tan pecadora como tú y yo. Eso está mal. Eso prostituye la fe cristiana. Sea limpio, hermano, hermana. Espiritualmente hablando, que tu culto cristiano sea limpio, transparente, sano. Un culto en paz. Un culto realmente cristiano, donde no hayan corredentoras, donde no hayan santos terrenales, donde no haya la invocación de magia, donde no hayan supersticiones, donde no hayan viejas tradiciones familiares, donde no haya culto pagano, donde no hayan aberraciones morales. No, hermano, tiene que ser un culto limpio, sacro y santo. Y solamente ese culto es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús que el buen cristiano se comunica correctamente, felizmente y sanamente con su Padre Jehová. Así que, hermanos cristianos católicos y no católicos también, por favor, no prostituyan la fe cristiana. Si van a rezar, si van a orar,
que toda la honra, que toda la gloria, que todo el auxilio, que toda la protección, que toda la oración sea por y para Dios, para su Hijo Jesús y para nuestro Espíritu Santo, que nos consuele, que nos dé fortaleza espiritual y que nos ayude a reconocer las trampas del enemigo, para no hacer lo que hace el mundo, para hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Mi hermano, la adoración solamente debe ser para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando usted recurre a falsas santas y a falsos santos para que intercedan por usted, eso es prostitución de la fe cristiana. No es sano hacer eso. Un cristiano mentalmente sano no debe hacer eso, porque se corrompe el Evangelio de Dios, se corrompe la palabra de Dios, se corrompe la Santa Biblia. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, no dice que debemos rezarle a la Virgen María. No lo dice. Y respetamos a María como madre de nuestro Señor Jesucristo, mujer bendecida por Dios, que en su vientre engendró a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. La respetamos, pero no la adoramos, no la endiosamos, no la usamos como intercesora en nuestras oraciones, porque solamente a través de Jesucristo es que podemos pedir la intercesión, el socorro, la ayuda, la protección, el favor de Dios, solo a través de Jesucristo. Pero es que de verdad, dirá el católico, pero es que de verdad yo no le rezo a la Virgen María, yo no le rezo a San Antonio, yo no le rezo a la Virgen de Guadalupe, yo no le rezo a San Patricio, a San Francisco, yo no le rezo a ellos, yo los uso a ellos para que intercedan por mí ante Dios. Eso está mal, hermanos, mal, muy mal. Porque solamente Jesucristo expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo nos hizo libres, nos reconcilió con Jehová. La intercesión solamente llega a través de Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz. Solamente a través de Jesús. Usted no tiene que buscar a otra persona, a otro ser que interceda por usted, como si no fuera suficiente con Jesús, como si necesitaras otra ayuda externa para que se escuche tu oración. No, hermanos, eso está mal, eso es ignorancia, eso es anticristiano. Usted no puede pedirle a una virgen que en nombre de Jesús interceda por usted ante Dios. Eso está mal, es criminal, es absurdo hacer eso. Usted no puede pedirle a un santo que interceda por usted ante Jesús para que interceda ante Dios. Por favor, es abominable hacer eso, es pecado hacer eso. Es un vicio hacer eso, un vicio de los cristianos católicos. Y prenden velas, prenden incienso, se arrodillan
abusan de rituales, de ceremonias, de plegarias, prostituyendo la fe cristiana. Pidiendo que ese santo, que esa santa tenga compasión de usted, que le ayude, que escuche su plegaria, y meten a Jesucristo en eso, que a través de Jesús, que tal santo me ayude para que llegue la oración a Dios, y que la Virgen María también se haga presente con su manto. Una completa prostitución de la fe cristiana. Solo por la sangre de Jesús en la cruz es que Dios escucha e intercede a nuestro favor. Ya, hermanos, ya. Solamente a través de Jesús, a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre. Es Jesús. Todo es Jesús. En la vida de un cristiano, la oración tiene que ser solo por y a través de Jesucristo. Ese es el culto cristianamente sano y santo. Pero pedirle a falsos santos, a falsas santas, a vírgenes, que te ayuden, que intercedan por ti, para que Dios te escuche, eso está muy mal, hermanos. Eso es echar por tierra el sacrificio de Jesús. Es denigrar, renegar el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que se expió en la cruz y nos redimió a todos los seres humanos. Allí, en la cruz, se logró la intercesión del hombre con Dios, porque Jesucristo reconcilió a la humanidad con Dios gracias a su sacrificio expiatorio en la cruz. Esa es la verdad, lo dice la Biblia. Ese es el culto sano. Por eso la Biblia no pide que le recemos a la Virgen María, no pide que le recemos a San Benito de Palermo, no pide que le recemos a la Virgen de Guadalupe, no pide que le recemos a nada ni a nadie. Solamente debemos orar para obtener el favor, la gracia y el perdón a través de Dios, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, que nos consolará en tribulación. Entiéndelo, hermano católico, hay santidad en lo que estoy diciendo. Hay santidad en lo que estoy diciendo porque yo estoy hablando a través de la Biblia. Hay santidad, hay paz, hay armonía en lo que estoy diciendo. Se siente así, yo lo siento así y yo sé que tú también lo sientes. La oración a Dios, la intercesión, solamente es a través de Jesucristo, gracias a su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos redimió. Y gracias a Jesús es que Dios escucha e intercede por nosotros. Amén. Es así. Es limpio lo que estoy diciendo. Es sacro y santo. Pero cuando usted le prende velas y se arrodilla para que falsos santos y falsas santas y vírgenes te ayuden a resolver un problema, a curarte una enfermedad, como si esos santos y santas tuvieran un poder que no tienen, eso está mal, hermanos. Eso prostituye la fe cristiana, viola la fe cristiana, ensucia la fe cristiana. Para eso, hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz. Hermano cristiano católico, para eso Jesucristo
murió en la cruz hace 2000 años, para que ahora tú tengas que recurrir a falsos santos y a falsas santas para que te ayuden, para que intercedan por ti, como si Jesucristo no fuera suficiente, como si no fue suficiente su sangre derramada en la cruz. Para eso Jesucristo expió tu pecado, para que lo traicionaras años después. Para eso. No, hermano, comprométase. Si usted es cristiano, sea realmente cristiano. Ame a Cristo y viva por y para Cristo. Pero no busque la intercesión de falsos santos y de falsas santas, que en vez de ayudarte te perjudican, contaminan tu relación con Dios. No te ayudan, hermanos. Esos santos y esas santas no te ayudan, te perjudican, vician, pervierten la santa comunión que debe haber entre el creyente y Dios, Jehová. Así que mucho cuidado, hermano cristiano católico, mucho cuidado, lea la Biblia, no haga lo que todo el mundo hace, no piense que todo lo que hace el mundo, cristianamente hablando, está bien, porque es lo que la cultura cristiana de mi pueblo refleja, la idiosincrasia de mi pueblo. Entonces yo también lo hago. No, hermano, escudriñe la Biblia. En tu casa, hermano católico, hay una Biblia, probablemente llena de polvo porque no la lees. Léala, abra la Biblia, empieza a leerla hoy, ahora mismo, y usted va a comprender, por tu propia voluntad, vas a comprender que la Biblia no dice que debemos rezarle a la Virgen María, ni que debemos buscar a falsos santos y a falsas santas para que intercedan por nosotros ante Dios. Eso lo tienes que descubrir tú. Porque yo sé que diga lo que diga, tú vas a seguir rezándole a la Virgen María. Eso es lo que tú aprendiste, lo que te enseñaron tus padres, lo que te dice el sacerdote en la misa del domingo. Tú no vas a cambiar, no importa lo que yo diga. Pero si decides leer por tu propia voluntad la Biblia, allí sí puedes encontrar el cambio. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando descubras que la palabra de Dios, la Biblia, no dice que debemos rezarle a la Virgen María, yo quiero pensar que entonces tú vas a reflexionar y vas a cambiar para agradar a Dios, no al mundo, a Dios. Y por eso Jesucristo en la Biblia nos pide que oremos solamente a Dios. Ese es el culto sano, el culto cristiano que Dios espera de ti, hermano católico. Así que esa fue mi reflexión de hoy. Muchas gracias por ver este video. Respetamos a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no se justifica ni adorarla, ni endiosarla, ni pedir su intercesión, cuando solamente a través de Jesucristo es que podemos llegar y obtener el favor de Dios.